Ahí sí lo arreglan, por favor. Mira, hermanos, el viernes pasado dimos un tema variado, ya que estamos en el libro de los Hechos los viernes, los domingos estamos en Éxodo, pero el día de hoy, como el viernes, vamos a dar un tema variado, el tema del viernes pasado, ¿verdad? Un tema en el libro de los Efesios, es un tema muy interesante que estuvimos abordando. Tristemente no se pudo grabar del todo, pero bueno, esperemos que sí, amén. Filipenses capítulo 3, versículo 12, y el tema es la carrera cristiana. ¿Lo tiene? Creo que aquí es donde se oye mucho. ¿Lo tienen más? Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, vamos a orar, hermanos, y a pedirle al Señor misericordia. Amén. Padre amado, te damos gracias primeramente por permitirnos despertar esta mañana, por respirar, por abrir nuestros ojos y también por estar aquí. Estar aquí, Señor, reunidos como iglesia, que somos el cuerpo, Señor. Tu palabra dice que somos el cuerpo tuyo y tú eres la cabeza. Te pedimos ahora, Señor, que me ayudes, que nos ayudes a todos nosotros, a mí a poder exponer tu palabra, a mis hermanos a poder escucharla, atesorarla y llevarla a la práctica. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, ¿cuál es el tema, hermanos? ¿Quién ha estado en una carrera? En un maratón, ¿verdad? Bueno, hermanos, la carta de los Filipenses, hermanos, se cree que se escribió en el año 60-62. La carta de los Filipenses es una carta de las llamadas cartas de la prisión, ya que Pablo, cuando escribe esta carta, él está en prisión. Las cartas de la prisión son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Él está en prisión cuando escribe estas cartas. Cuando uno escudriña la carta de los Filipenses, claramente puede uno percibir la relación, la calidez que hay entre pastor e iglesia, iglesia-pastor, donde realmente el amor del pastor, que en este caso es el apóstol Pablo, por la iglesia es desbordado. Es desbordado. En esta carta de los Filipenses, algunos eruditos la exponen como una de las cartas más cristológicas
ya que esta carta contiene 104 versículos donde el nombre o título de Jesús aparece 51 veces, afirmando que en el corazón y en la mente y en la teología del apóstol Pablo está: Cristo es todo. Para él Cristo es todo. En esta carta de los Filipenses el apóstol nos hace un llamado a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, donde después esas palabras que él les puso a la iglesia, esas palabras la iglesia la tomó con un himno, siendo parte de su liturgia. Con esto vemos que Pablo usa un ejemplo de la humildad de Cristo a ser imitada por cada creyente, por nosotros. ¿Cuál es el motivo de la carta? Mire bien, los filipenses, hermanos, habían recibido la noticia que su pastor, que en este caso es Pablo, está en prisión. Ese es el trasfondo de la carta, o ese es el motivo de la carta. Los filipenses han recibido la noticia que su pastor está en prisión y al parecer el ánimo de la iglesia ha decaído. Por tanto, Pablo al escribirle les exhorta a que se centren sus vidas en Cristo y que aprendan a contentarse, cualquiera sea su situación, ya que él está en prisión y él les escribe por ese motivo. Centren sus vidas en Cristo y aprendan a contentarse cualquiera sea su situación. En este caso, si tienen sustento, denle gloria a Dios. Si tienen escasez, denle gloria a Dios. Si tienen salud, denle gloria a Dios. Si atraviesan por una enfermedad, denle gloria a Dios. Si están en una prueba, denle gloria a Dios. Ahora, esta carta, la carta de los Filipenses, algunos comentaristas también la llaman la carta del gozo. Repito, Pablo está en prisión. Seguramente, como pusimos el viernes pasado, también hablando de la carta de los Efesios, que son cartas de la prisión, seguramente está en una prisión fría, seguramente una prisión donde quizás padece hambre, seguramente una prisión donde seguramente hay animales, una prisión oscura. Mas sin embargo, la palabra gozo en esta carta aparece cerca de 17 veces y esto denota su estado espiritual. Él está en prisión y la palabra gozo en esta carta aparece más de 17 veces. Por ejemplo, Filipenses 1:4 dice, rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 1:18 dice, y mi gozo y me gozaré aún. Filipenses 1:25 dice, para que vuestro provecho y gozo de la fe. Filipenses 2:2, completad mi gozo. Filipenses 2:17, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Filipenses 2:18, y asimismo gozaos y regocijaos. Filipenses 2:29, con todo gozo. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:2, así que hermanos, deseados gozo y corona mía. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé. Él está en prisión. Y aquí aparece mucho la palabra gozo. Es decir, cuando vemos que el gozo del apóstol Pablo, él lo nombra en esta carta, podemos ver, hermano, que el gozo de él no dependía de las circunstancias que le rodeaban, sino de su unión con Cristo. ¿Qué es esto, hermano? Esto es madurez. Madurez, ¿qué es esto? Esto es crecimiento. ¿Qué es esto? Esto es saber y vivir lo que él está predicando. Repito, el apóstol Pablo está en prisión, no se está quejando, está en prisión, no está diciendo que el Señor ya lo dejó, no. ¿Qué está diciendo? Él tiene gozo. ¿Qué es esto? Madurez. Ha crecido, tiene gozo. ¿Por qué? Porque el gozo que él tiene, hermano, no depende de las circunstancias que él está atravesando, sino de su unión con Cristo. Es decir, el apóstol está en una situación poco favorable, pero está tranquilo, ya que su paz y su esperanza no dependía de las circunstancias. Como decir, las cosas no me salieron como yo hubiera querido, pero estoy confiado. Y aquí hay una gran lección, amados hermanos. ¿Cuál?
que las cosas que hacemos no siempre nos van a salir como nosotros queramos. Que las cosas que nosotros hacemos o que planeamos no siempre nos van a salir como nosotros querramos. Así que cuando las cosas no nos salgan como nosotros querramos, no caigamos en enojos, no caigamos en berrinches, sino que tengamos paz. Tengamos paz, tengamos tranquilidad. Entonces, ¿cuál es el contexto de la carta? El contexto es que el apóstol está en prisión. Repito, quizás no la está pasando bien, quizás está pasando hambre, quizás está pasando frío, y eso trajo que la iglesia de Filipos, al recibir la noticia que su pastor está en una situación poco agradable, al parecer decaen, se desaniman, sienten presión y están siendo tentados a dejar de avanzar. Porque ¿quién no se ha desanimado, hermanos? Y son tentados a querer dejar de avanzar. ¿Verdad, hermanos? La iglesia de Filipos cae en un tipo de desánimo. Y Pablo, hermanos, les escribe para informarles su situación. Pablo les escribe para dejarles saber que todo lo que está viviendo Dios lo permitió. Pablo les escribe para dejarles saber que Él está bien. Y a la vez les exhorta a que avancen. Y para eso el apóstol, en estos versos que leímos, hace uso de una metáfora de un atleta. Porque estos versos que leímos está haciendo de una metáfora de un atleta para decirles, hermanos, yo estoy en una prisión, yo estoy en una prueba, pero ustedes avancen como yo lo estoy haciendo aquí. Pregunta, ¿qué le dicen estos versos que leímos? Le está diciendo, avancen, sigan perseverando, sigan resistiendo como lo hace un corredor en una carrera. Es decir, repito, Pablo hace uso de una metáfora o la metáfora de un corredor, de un atleta, para que avancen a pesar de los obstáculos que está viviendo. Compara la vida cristiana como una carrera. Repito, y hace uso de la metáfora de un atleta. Miren bien, hermanito. Alguien que persevera, se le ve, se le mira. Alguien que avanza a pesar de los obstáculos que atraviesa, se le ve, se le mira. Alguien que su vida está centrada en Cristo, se le ve. Alguien que su meta es Cristo, se le ve. Alguien que sabe que tiene que avanzar a pesar de sus obstáculos, se le mira. Tanto que ese cristiano no pone pretextos, sino que avanza. Avanza. Pregunta. Un atleta que va a una competencia, fíjense bien la pregunta que le voy a hacer. Un atleta que va a una competencia, ¿se le ve que es atleta? ¿Se le ve? Ejemplo. Si al lado mío, o al lado del hermano Gustavo, como un ejemplo, con todo respeto, o al lado del hermano William, bueno, si al lado mío se pusiera un atleta que va a competir en los próximos Juegos Olímpicos y que corre la reina de las competencias, que son los 100 metros planos, y le preguntan a ustedes, supongamos que está el atleta aquí, y yo estoy aquí, ¿no? Aquí, ¿verdad? Y le preguntan a ustedes, ¿quién es el atleta? Y yo estoy aquí, y aquí al lado está el atleta. Si le preguntan a ustedes, ¿quién es el atleta? Usted diría rápidamente, el pastor no, porque el atleta no se le ve nada. Y más lo que comió este 4 de julio con los hermanos. Mire, hermano, la diferencia entre un atleta que va a competir en los próximos Juegos Olímpicos, lo estoy haciendo de una manera hipotética, si él estuviera aquí a un lado mío, entre él y yo, la diferencia sería abrumadora. Quizás él sería más alto,
más delgado, más saludable. Imagínense lo que come un atleta y lo que comen los cristianos. Quizá usted me diría, pastor, ¿qué hace ahí? Quítese de ahí. Quítese de ahí, no se compare con un atleta. No haga el ridículo, por favor. Posiblemente usted me diría eso, posiblemente alguien diría eso. ¿Por qué? Porque a un atleta se le ve que es atleta. Aunque a muchos de nosotros no se nos mira, ¿verdad? Bueno, repito, el apóstol Pablo, para que los filipenses sigan avanzando en estos versos, hace uso de una analogía de un atleta, ya que él compara la vida cristiana con una carrera deportiva. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. Ahora, ¿cuál es la meta en esta carrera, hermanos? La meta es llegar a ser como Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta que tenemos nosotros los cristianos. La meta es llegar a ser como Cristo hasta el último día de nuestra vida. Es decir, en esta carrera es correr, hablando de una manera metafórica, es avanzar para que cuando lleguemos a dar el último suspiro de vida, si el Señor no viene antes, que por su gracia y misericordia podamos morir en Cristo, sirviendo al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? El propósito es que los filipenses avancen. Que en la vida cristiana hay obstáculos, hermanos. Hay obstáculos. Que en la vida cristiana, para avanzar, debemos de estar bien enfocados en una cosa, como decir, hay una carrera, hay obstáculos, la carrera es larga, hay reglas, la carrera no es fácil, pero no es imposible. En esta carrera hay que resistir, hay una meta. ¿Y cuál es la meta? Repito, la meta es parecernos a Cristo. Esa es su meta y esa es mi meta en esta carrera cristiana. Parecernos a Cristo. Y Dios nos da todo lo necesario para que usted y yo cada día nos parezcamos más a Él. Amén. Así de que un atleta se le mira que es atleta. A un cristiano se le tiene que ver que es cristiano. ¿Cómo podemos dividir estos textos? Del verso 12 al verso 17 el apóstol nos dice cómo debemos de correr. Del verso 18 al verso 19 el apóstol nos dice que debemos de tener cuidado de los malos competidores, porque quiero que sepa que hay malos competidores en esta carrera también. Hay competidores que te incitan a la pereza. Hay competidores que te incitan a la mala doctrina. Y número 3, desde el verso 20 al verso 21, la meta de la carrera es ser como Cristo. ¿Quién quiere ser como Cristo, hermano? ¿Quién quiere parecerse a Cristo? Número 1, el apóstol nos dice cómo debemos de correr. Filipenses 3:12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir. Esa palabra es importante, asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sabía lo que estaba hablando Pablo? Tremendo. Mire bien, hermano. Lo primero que dice el apóstol Pablo es, sigue. Sigue. Dice el verso 12, no es que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sigue, para ver si logro asir aquello lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Mire bien, la palabra asir, hermano,
Es una palabra griega que significa como cuando alguien toma algo o como cuando alguien pesca algo. Eso es lo que significa la palabra asir. Como cuando tú tomas algo con violencia. ¿Qué está diciendo Pablo? En otras palabras, Pablo está diciendo que cuando el Señor lo pescó, ¿se acuerda cuando iba a Damasco? No le quedaba de otra, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Cuando el Señor a usted, hermano, lo pescó, no le quedó de otra. No quería, pero aquí está. Yo no voy a hacer de los aleluyas. ¿Cómo no? Y el Señor lo pesca. En otras palabras, Pablo está diciendo que cuando el Señor lo tomó, lo agarró, lo pescó, el Señor no lo tomó para decir, bueno, a ver qué hago con Pablo. A ver qué hago con él. No, el Señor tenía un propósito específico para Pablo, donde primero le dio salvación, segundo le dio un ministerio y tercero le hizo un llamado apostólico a los gentiles, donde Pablo supo lo que es padecer por Cristo. ¿Qué es esto? Esto es, avanza, ya que el Señor no solamente te llamó a la salvación, no solamente te llamó a servirle. Hay un propósito. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Si Pablo está diciendo que él no había terminado con el propósito del cual el Señor lo había llamado, ya que todavía, amado hermano, él todavía estaba corriendo esa carrera, hablando de esa manera metafórica. Como decir, todavía sigo corriendo porque para esto el Señor me tomó. Mire bien, hermano, cuando un corredor participa en una carrera y ve que le faltan muchas millas, como le faltan muchas millas, tiende a desanimarse. No sé cuánto les ha pasado eso. Recuerdo cuando hicimos la carrera de Victoria y unos hermanos, 5 vueltas es mucho, y unos se desanimaron y se salieron. Pero otros no, otros van allí, hasta que llegaron. Bueno, cuando un corredor participa en una carrera y ve que le faltan muchas millas, como le faltan muchas millas, tiende a desanimarse. Más sin embargo, cuando este corredor ve que va llegando a la meta, no sé, hermano, qué les pasa, que como que sacan fuerza de donde sea, ¿verdad? Bueno, ¿qué está diciendo el apóstol? Lo que está diciendo es que toda su vida cristiana y aún en esta instancia de que está en prisión, él sigue, ya que todavía hay pruebas que pasar, hay millas que correr, hay obstáculos que todavía, hermano, tiene que brincar. Él sigue. Dice, sino que prosigo. Es decir, no se sentó en sus laureles, hermano. No dijo yo soy un erudito. No dijo yo soy un tremendo teólogo, no. No dijo ya trabajé mucho para el Señor, me merezco mis vacaciones de un mes sin ir a la iglesia. No dijo ya estoy en la cárcel, ya se terminó todo. No dijo ya hice 3 viajes misioneros, ya hice todo lo que tenía que hacer. Es tiempo de jubilarme. No, él dice, sigo. Prosigo. Mire bien, hermano. El Señor, hermano, no nos llamó para servirnos a nosotros, sino para servirlo a Él. Amén. Y el apóstol corría, hablando metafóricamente, cualquiera sea su situación. Tenía una meta que todo cristiano debemos de tener. ¿Cuál era su meta? Parecerse a Cristo. Esas eran sus motivaciones nada más. Parecerse a Cristo. Él dice, prosigo, es decir, está en una prisión, pero yo prosigo. Está en una prueba, pero prosigo. Es decir, aquí habla de 2 cosas. Número 1, que estaba bien concentrado en su meta. Y número 2, él estaba dando su mejor esfuerzo.
Verso 13. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está por delante. Si una vez que Pablo expone que su decisión es seguir, avanzar. El apóstol reconoce que mientras esté vivo hay mucho que recorrer, y en esta carrera él dice que hay dos cosas. Él hace dos cosas. Número uno, se olvida lo que queda atrás, y número dos, se extiende a lo que está por delante. Pregunta, ¿qué es lo que ha quedado atrás? ¿Sabe qué es, hermano? Los azotes, los sufrimientos que él ya pasó, las dificultades, las pruebas, el dolor físico que le causaron las persecuciones. El apóstol Pablo, hermano, no dice, mira que aquel hermano hace un año me hizo esto y no lo olvido, no. O que el pastor me hizo lo otro, o este hermano me hizo daño, o este hermano me abandonó, o aquel hermano no me pagó lo que yo le presté, o aquel hermano me hirió. No. Dice él, me olvido. Me olvido. Ya que si no se olvidaba de todo eso, no sería fácil correr esta carrera. Me olvido lo que queda atrás. Y no solamente me olvido, sino que dice, me extiendo a lo que está por delante. Pregunta, ¿qué está por delante, hermanos? ¿Qué está por delante? Mire, los falsos maestros dirían, lo que está por delante es tu nueva temporada. Eso dirían, ¿verdad? Lo que está por delante es una promoción para ti. Pregunta, ¿qué está por delante según en los contextos de lo que ha venido hablando el apóstol? ¿Sabe lo que está por delante? Es la meta, parecerse a Cristo. Eso es lo que está por delante. ¿Qué es esto, hermano? Esto es tener claro una cosa. Esto es tener claro una cosa. ¿Cuál es la meta del cristiano? Parecerse a Cristo. Eso es tener claro una cosa. Mire bien, cuando nuestra mente no está llena de Cristo, está llena de todo, menos de Cristo. Pregunta, hermanos, ¿qué está en tu mente? ¿Qué está en tu mente? ¿Cuál es tu meta? No, mi meta es pues irme a mi país, tener una casa, un patio, unas gallinitas por ahí, tener un carrito y sentarme afuera en una hamaca. Esa es mi meta. Hermanos, ¿qué tenía en mente y en el corazón del apóstol Pablo a pesar de que estaba en prisión? Llegar a su meta. Estaba concentrado en seguir, su meta era Cristo. Recuerde, él está en prisión. ¿Cuál es tu meta, hermano? ¿Parecerte a Cristo? Por parecernos a Cristo tenemos que dejar muchas cosas y estar concentrados en una sola cosa. Dice, extendiéndome. Esta palabra extendiéndome, hermano, habla en el sentido de dar un esfuerzo físico con el fin de lograr algo. Es decir, si un corredor no se enfoca en la meta y no pone de su esfuerzo y se distrae, puede caer. Puede caer. Mira lo que le voy a decir, hermano, y tómelo por el lado amable. ¿Ok? Esta palabra extendiéndome habla de un esfuerzo. ¿De qué, hermanos? De un esfuerzo. ¿Por qué? Porque cada día se parezca más a Cristo. Sin embargo, muchos cristianos dan su mejor esfuerzo no a las cosas de Dios, sino a las cosas seculares. ¿Verdad? Por ejemplo, en el trabajo, la compañía no le piden horas extras, pero él dice, no, yo quiero horas extras, yo quiero más.
Por lo tanto, a la hora de la adoración, a la hora de servir al Señor, anda todo cansado, dormido, ya que el trabajo se lo gastó todo. Consejo, gástate para el Señor, hermano. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Gástate para el Señor. Gástate para lo que vale la pena. Así es, gloria a Dios. Gástate para el Señor. Porque el cristiano, según estos versos, tiene una meta, ¿qué? Parecerse a Cristo. Pregunta, ¿qué está por delante para un cristiano según este verso? Está la meta. Verso 14. Prosigo a la meta. ¿Dónde está él? En prisión. Prosigo a la meta. Mira lo que dice: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren bien, amada iglesia. Usted sabe que la carrera más importante, escuche bien, la carrera más importante para el cristiano en esta vida es servir a Cristo. Esa es la carrera más importante. Hay muchas metas, hay muchas carreras. Por ejemplo, ser buen padre, ser una buena madre, ser un buen trabajador, ser un buen esposo, ser una buena esposa, tener una casa, tener una profesión. Hay muchas carreras, pero no hay una carrera más importante que esta. Esta es la más importante, la más importante. Los jóvenes se pueden preparar para una carrera, está bien, prepárense, pero no va a ser esa carrera más importante que esta. Esta es la más importante, porque de esta depende la vida eterna. El apóstol le llama supremo llamamiento. Mire cómo le llama, supremo llamamiento. Y le llama supremo llamamiento para diferenciar de un llamado y otro. Repito, somos llamados a ser buenos trabajadores, somos llamados a ser buenos padres, somos llamados a ser buenos hijos, somos llamados a ser buenos esposos. Las hermanas son llamadas a ser buenos esposos, pero el llamado más importante, el más importante de todos, es ser como Cristo. El llamado más grande es estar con Cristo, ese es el más. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos? Cristianos. Esto quiere decir que Cristo es todo para nosotros. Amén. Hay muchas carreras, muchas, y está bien que las planee, está bien que ore al Señor, está bien, hermano. Que usted diga, voy a ser una buena esposa de aquí en adelante, perfecto. Voy a ser el mejor esposo de aquí, perfecto, está bien. Pero la carrera más importante, el llamado más importante es este: el parecernos a Cristo. Amén. Ahora mire bien, en base a que el apóstol Pablo dice, tenemos una carrera, tenemos una meta, tenemos un supremo llamamiento. Todavía hay que correr, todavía no lo hemos alcanzado. Nuestra meta es parecernos a Cristo. Y lo que citamos esto, seamos ejemplo para los que no lo sienten. Pablo ya en el verso 5 dice, ahora los que son maduros sean ejemplo de los que han entendido esto, que para el cristiano Cristo debe de ser todo. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aquí la palabra perfecto se traduce como maduros. No perfectos, porque nadie es perfecto, sino como maduros. Es decir, una persona madura en el Señor sabe que tiene que avanzar. Sabe que tiene que avanzar. Una persona madura en el Señor sabe que hay una meta. Una persona que es madura en el Señor sabe que tiene un llamamiento supremo.
Una persona que es madura en el Señor sabe que no se puede confiar. Sabe que tiene que servir al Señor. Sabe que tiene que congregarse. Lo sabe perfectamente. Sabe que hay pruebas y tiene que seguir. Sabe que hay dificultades y tiene que seguir. ¿Y qué dice Pablo? Así que todos los que somos perfectos, maduros, sintamos esto. Si todos los que somos maduros, dice el apóstol, hermanos, sintamos lo mismo. ¿Qué? Que si Cristo es nuestra meta, o que si Cristo es mi meta, hablando el apóstol Pablo, para ustedes también lo debe de ser. Si Cristo es todo para mí, hablando el apóstol Pablo, para ustedes también lo debe de ser. Pregunta, ¿por qué Pablo le dice esto a los maduros? El apóstol Pablo le dice esto a los maduros, porque no todos van a estar de acuerdo en la forma como él define en cómo se debe de servir a Cristo. Pablo sabe que no todos van a estar de acuerdo. ¿Para qué tanta iglesia? Hermano, la iglesia no es todo. Hermano, esta carrera no es todo. Pregunta, si Cristo no es todo para ti, entonces ¿cómo estás corriendo esta carrera? Hermano, si Cristo no es todo para nosotros, si Cristo no es todo para mí, entonces yo ¿cómo la estoy corriendo? ¿Cómo? Verso 15. Y si otra cosa sentís, al final del verso, ¿verdad? Verso 15, ¿estamos ahí? Así que todos los que somos maduros, se traduce como maduro esa palabra perfecto. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Si alguien piensa que Cristo no es todo en la vida, pregúntele a Dios. Pregúntele. Amén. Pregúntele al Señor. Ore al Señor y pregúntele, ¿qué es más importante? ¿Enfocarnos en esta vida nada más? ¿O saber que después de esta vida está la vida eterna? Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice, en el contexto, Pablo le habla a los maduros. Aquí le está hablando a los maduros, hermano, en la fe. Porque los inmaduros no, los inmaduros, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto evangelismo? ¿Para qué tanto esto? ¿Sí me explico, hermanos? Y él dice en el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, en el contexto, Pablo le habla a los maduros, como decir, si como cristianos ya entendimos que hay que seguir, si como cristianos ya entendimos que Cristo es todo para nosotros, entonces mantengámonos unidos sirviendo al Señor. Y nosotros los maduros seamos ejemplo de la grey. Cómo servir al Señor. Porque Él se está poniendo de ejemplo, Pablo. Y no lo está diciendo hacia el aire, no. Con el ejemplo lo está diciendo. Está en prisión y está avanzando todavía. La versión lenguaje actual dice, todos los que hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana debemos de pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de una manera diferente, hasta eso le hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. No hay nada como servir al Señor, hermano. No hay nada como avanzar, como perseverar. Verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. No solamente Él dice, sino que hay otros también que son de ejemplo. Hay otros también.
Pregunta, ¿se está vanagloriando Pablo? No. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que los que predicamos, los maduros, debemos de ser ejemplo de perseverancia. Hermano, yo tengo que dar ejemplo a usted de perseverancia. El que predica tiene que dar ejemplo de perseverancia. No solamente de perseverancia, sino lo que hablamos el viernes pasado, de virtudes que se le vean en ese cristiano. Pablo no se está vanagloriando, no, cuando dice ser imitadores de mí, no. Él está predicando con el ejemplo, está en prisión y él sigue avanzando. Y dice, y mirad, o sea, pon atención a los que así se conducen, no solamente él, sino otros. Según el ejemplo que tenéis en vosotros. Es decir, está diciendo que los que predican, los maduros, debemos de ser ejemplo de perseverancia. Debemos de ser ejemplo de que todo para nosotros es Cristo. Debemos de ser ejemplo en servir al Señor. Debemos de ser ejemplo de cómo se corre esta carrera. Hermanos, debemos de ser ejemplo. Los que tenemos años en el Evangelio, debemos de ser ejemplos para nuestros hijos. Que van creciendo, que ven cómo estamos sirviendo al Señor. Amén. Mire bien, hermano, cuando uno va corriendo hablando metafóricamente, porque de eso está hablando, ¿verdad? El apóstol Pablo usando una metáfora. Cuando uno va corriendo, vamos corriendo la carrera cristiana, ¿verdad? Nos vamos viendo los defectos unos a otros, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Y aún así, el apóstol Pablo dice, como cristiano maduro, aunque vea los defectos, tú corre, tú sigue, tú avanza. ¿Por qué? Porque Pablo dice, o más bien, él no dice, imítenme a mí porque yo nunca fallo. Él no dice así. ¿Dice así? Él no dice así. El apóstol Pablo no dice, imítenme a mí porque yo nunca fallo. No, él no está diciendo eso. Él dice, imítenme a mí, que a pesar de mi imperfección, yo sigo corriendo. Yo sigo avanzando. En la iglesia, hermano, ¿quiénes son los principales en dar ejemplo? ¿Quiénes son? Los que predican, los que tocamos en la música. Son los principales, que se vean que están sirviendo al Señor. Son los principales. Que no están renegando, y reniegue. No, hermano. Que no están murmurando y murmure. No, hermano. No, hermano. Los que estamos sirviendo son los que somos llamados a ser ejemplo. A ser constantes, a no estar renegando constantemente. Amén. Ya vamos a terminar, hermanos. Número 2. El apóstol nos dice cómo debemos de tener cuidado de los malos competidores. Porque hay malos competidores en esta carrera también. Verso 18. Dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Malos competidores. ¿Solo piensan en qué? Cuando un cristiano nada más piensa en lo terrenal, dile, él es mal competidor. Es malos cristianos. O hay personas en esta carrera que parecen ser cristianos y no lo son. Personas que te instan a la pereza. Personas que te instan a la mala doctrina. Está hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Pero hay falsos cristianos.
que constantemente te instan a la pereza, te instan a la mala doctrina, te instan a no proseguir. Y el apóstol Pablo dice 4 cosas de ellos. Número 1, recibirán perdición. ¿Por qué? Porque Cristo no es todo para ellos. Como nada más piensan en lo terrenal, Cristo no es todo para ellos. Esos son malos competidores. 2, su vientre, su Dios es el vientre. ¿Su qué, hermanos? Su Dios es el vientre. Sí, en esta carrera hay personas que solo piensan en los excesos, en los desenfrenos, en comer. Malos competidores. Juntémonos para ayunar mejor, hermanos. 3, recibirán vergüenza. Es decir, los que se glorían en el dinero, y dinero, y que tanto buscan el dinero, será su vergüenza. Mal competidor. Y 4, solo piensan en lo terrenal. Nada más en lo terrenal. Mal competidor. Nunca te hablan de la santificación, nunca te hablan de nada de la palabra, no te hablan de la santificación, no te hablan de cómo debes de santificar, sino que solo piensan en las cosas terrenales. Mal competidor. Pareciera duro, pero el apóstol Pablo los nombra. La versión lenguaje actual dice, hablando de estas personas que están en esta carrera, pero Cristo no es todo para ellos. Dice la versión lenguaje actual, hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno, vive solo para comer y está orgulloso de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza, solo piensa en las cosas malas de este mundo. Malos competidores, hermanos. Y número 3, ya para terminar, la meta de la carrera es Cristo, verso 20. ¿Vamos ahí? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, nosotros somos pasajeros de este mundo. Así es. ¿Cuál es la meta, hermanos? Estar con Cristo. ¿Cuál es la meta? Parecernos a Cristo. Y para eso, Cristo tiene que hacer todo para nosotros. Todo para nosotros. Con esto no estoy diciendo que descuidemos a la familia, que descuidemos a los hijos. No estoy diciendo esto. Pero que ellos vean que Cristo es todo para nosotros. La versión lenguaje actual dice, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos de ahí que vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. Dios es poderoso, hermano.